tal amigos, amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai? Hoy vamos a trabajar con el refinado de este hermoso junípero prostrata de mi colección, un proyecto que lleva ya varios años conmigo en constante evolución y cambios, y hasta el momento el árbol está así como lo están viendo. Y les cuento más o menos en resumen lo que ha pasado desde el inicio a hoy. Este era un junípero de, pues obviamente un grosor considerable, y era un árbol recto, era un árbol alto que se me ocurrió, entre algunas técnicas de torsión, dividir la vena en dos, abrirla en dos, quitar por completo una parte, y obviamente al quitar parte de la madera, el duramen, la parte que está en el centro, que es madera sólida, que es lo que hace que el árbol entre más grueso sea más difícil de manipular a razón de torsiones, se eliminó el 50% de esa madera, lo cual hizo el árbol más flexible y me permitió hacer esta curva que ustedes ven en este momento y que vieron hace un rato o que van a ver ahorita en el videito que les estoy poniendo adjunto. ¿Qué sucedió luego de ese momento? El árbol tenía otra rama por aquí muy recta que luego fue eliminada, producto de, obviamente, opiniones de ustedes y un poco de análisis tal vez ya más concienzudo, ya más con la cabeza más despejada luego del trabajo. Al tiempo, pues sí, me di cuenta que esta rama había que quitarla, se hizo un pequeño yin, pero como pueden ver, el árbol lo que queda simplemente es una vena viva, y vean la semejante torsión que se le hizo a este árbol, y obviamente se compactó, se empezó a definir ramificación, y de un tiempo acá lo que se ha hecho simplemente es trabajar el follaje. ¿En qué sentido? Pues irlo pinzando para que no largue tanto y no sea algo muy longitudinal de crecimiento, sino más bien denso, lo cual ha sido yendo quitando las yemas que van tirando, los brotes que van saliendo con mucha fuerza, se pinzan, se cortan con tijera, y eso ayuda a que en lugar de crecimiento sea longitudinal, sea densificado, sea obviamente más a lo ancho y no tanto a lo largo. De ahí el resumen. También se ha estado pulverizando el árbol una vez a la semana, una vez cada 15, con una mezcla de agua con un abono alto en fósforo. 50% de fósforo, bueno, una mezcla de 10-50-10, nitrógeno, fósforo, potasio. Se ha atomizado el follaje para lograr la densificación y la compactación más del follaje. Y bueno, en resumen, así está el árbol hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, yo previamente ya limpié la madera con el Dremel porque todavía estaba brusca, tosca, de cómo fue rasgada la mitad del tronco, que se quitó y se eliminó del todo. Ustedes pueden ver, a ver, acá el hueco que quedó. Ahí se los muestro más en detalle de cómo estaba el tronco. Ven, si lo pongo así de lado, se ve donde el árbol se partió. Entonces ya se limpió la madera, ya se le dio un poquito de textura, se alisaron los bordes y demás, para luego poner líquido de yin y que se vea todavía mejor el trabajo que se hizo de torsión. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de mejorar un poco más la ramificación. El árbol para mí está muy denso, voy a tratar de compactarlo un poco, definir un poco más nubes de follaje, y hay dos ramas que estoy viendo aquí atrás que justamente no alambré. Por cierto, el árbol está totalmente alambrado. Esta rama y esta rama de aquí, a mi criterio, en este momento ya esas no se necesitan, por lo tanto voy a eliminarlas, pero no las voy a eliminar por completo. Ya saben, en juníperos, ramas que no sirven o que no vamos a ocupar del todo, las convertimos en yin, ¿verdad? Para darle al árbol todavía un poco más de carácter en cuanto a su vejez, en cuanto a su trabajo, en cuanto a lo que el árbol puede mostrar en su detalle de trabajo como tal. Entonces simplemente ya ustedes conocen el proceso, quitamos el follaje, todo lo que se pueda y hasta la parte lignificada, y de ahí pues obviamente cortamos, y por aquí hay unas que están colgando mucho, y quitamos corteza y hacemos yin, ¿verdad? Yo voy a avanzar con este trabajo para poder tener estas ramas ya libres de corteza, ya en los yin hechos, para ver dónde los podemos ubicar, porque como usted se pudo fijar bien,
las ramas que estoy quitando están en la parte trasera. Ya dejé un poco más de espacio aquí, ahí lo puede ver. Eran esta y esta rama. Voy a buscar la manera tal vez de traer una por acá y alargar otra por otro lado para tratar de darle un poco más de presencia, porque el frente del árbol está justamente aquí. Entonces voy a limpiar corteza y las voy a alambrar para ver qué podemos acomodar con el acomodo, valga la redundancia, de las ramas. Ok, ya tengo el par de jean hechos, aquí se ven. Ahorita cuando terminemos de acomodar las ramas, pues buscaremos la forma de integrarlos, por lo menos para que se vean un poquito tal vez en la parte alta. No pasa nada, y si no, pues ahí buscamos la manera de que se vean ya en la parte interna del árbol. Lo primero que quiero hacer es poner una mejor posición en la rama principal del árbol. Siento que viéndola de frente iría mejor si la trato de bajar un poco. Obviamente al bajarla hay que acomodar también el follaje, pero quiero que haya un poquito más de espacio y no se vea tanta masa de verde. Quiero que haya un poco más de espacio entre ramas. Entonces voy a aplicar un pequeño tensor a la rama para poder intentar bajarla. Ok, entonces ponemos el tensorcito e intentamos bajarla un poco para que se vea un poquito mejor. Todavía no voy a pintar con líquido de jean la madera, porque en algunos casos el Dremel tocó un poco la vena viva, entonces no quiero jugarme la suerte o la mala suerte de que el árbol se vaya a contaminar y vaya terminando por apresurado perder el árbol completamente. Creo que por ahí, siempre que hacemos tensores, necesitamos bajarlo siempre un poquitico más para que se mantengan bien. Creo que por ahí, porque ahorita cuando soltemos el tensor en un tiempo, la rama va a tirar siempre un poco para adelante y se va a levantar. Entonces voy a terminar de ajustarlo para continuar con el acomodo de las ramas. Ok, ya estoy con el tensor bien ajustado en la posición que quiero y ya empecé con lo que es el ajuste de la rama. Obviamente la rama está muy gruesa, muy frondosa, y poco a poco tenemos que irla mejorando un poco, cambiándole la estructura, mejorando un poco la posición. Hay muchas ramillas que por sí quedan colgando y tenemos que ir tomándonos luego el tiempo, ya eso yo lo haré con más calma, de ir rebajando un poco el peso de la rama. De pronto parecería un poco como echar para atrás toda la ramificación que hemos ido creando, pero es necesario que el árbol también tenga esos periodos de estira y encoge, le digo yo, esos periodos de ramificación también, donde él puede irse acomodando. ¿Por qué? Porque cuando brota por todo lado, y no ocupamos que brote por todo lado. Cuando vamos dando estructura a la rama y vamos creando una ramificación más mejor planificada, digamos, en mejor posición y demás, hay algunas partes que deben irse, otras que deben mejorarse y un largo etcétera. Por lo tanto, debemos ir, obviamente, con el acomodo. Algunas ramas pues pierden protagonismo, donde se giran o se acomodan, pues unas quedan apuntando para abajo, otras quedan mal posicionadas. Entonces ya ahí viene el trabajo de refinado, donde empezamos a decidir con cuáles nos vamos a quedar, cómo las vamos a acomodar, cómo las vamos a traer, cómo las vamos a mover, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo de tiempo, de planificación, de pensar hacia dónde la vamos a poner, y ya ahí la vamos mejorando un poquito. Tómese su tiempo en esto, no corra. A veces el error es de querer ver resultados ya, y no es así.
No es así como funciona esto. Esto requiere tiempo. Esto requiere paciencia. Paciencia de bonsaísta, que a veces cuesta. Pero hay que intentarlo, compañeros, hay que intentarlo. Yo sigo por acá, simplemente acomodando algunas ramas y ven que algunas quedan colgando por debajo, entonces esas ni lo piense, ni lo mida mucho, simplemente las puede ir quitando para dejar la nube de follaje como debe ser en la posición bien y que todo el follaje empiece a densificar por acá. Hay algunos chiquititos que podemos ir quitando inclusive a mano, porque esto sí es arrancarlos del todo. No hay que pinzar, no hay que dejar un brote que siga llevando la savia, no, es simplemente irlos quitando del camino y eso nos va a servir montones para lo que es la definición de la nube de follaje. De esa manera encontramos una mejor manera de definirlo. Y si lo vemos así, ya la nube de follaje apunta hacia arriba. Aquí hay unas cuantas que tengo que quitar también. Ok, ya esos son detallitos, pero como usted puede ver, ya esta nube se ve plana en la parte baja. Como puede ver, tiene, ahí lo pongo de frente, por ahí. Vea qué bonita posición. Obviamente hay algunas, esta por ejemplo, que está creciendo ahí que no va. Y ahí esa es la idea, de poder desarrollar una rama, véala ahí, recta, amplia, pero que tenga su espacio, que sea plana, que tenga densidad, que tenga volumen. Y vamos a repetir la misma historia con todo el árbol. Eso va a demorar un poco. Si de pronto tal vez cuando bajamos esta, porque hay un espacio muy fuerte acá que tenemos que ir cubriendo y lo tenemos que cubrir con esta justamente que está aquí. Entonces, si por alguna razón cuando yo la bajo, todavía veo que la bajo demasiado y tapa mucho, yo puedo ajustar este tensor, bajar la rama principal un poco más e ir abriendo más espacio entre ramas. Pero me parece que no va a ser del todo necesario. Vamos a irlas acomodando por ahí. Yo voy a seguir por acá haciendo mi tarea, poniendo las ramas en posición, luego pinzarlas un poquito, devolverlas al lugar como deben ser y usted va a ver el resultado final en un momento. Pero quiero que vea más o menos por dónde va el tema, ¿ven? Y ahora yo limpio esta parte de abajo, hago la misma tarea de la otra, con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue, y ahí vamos a tratar de irle dando al árbol una mejor estética. Yo voy a seguir por acá y ya vemos cómo quedó este hermoso junípero en una nueva actualización de su forma, de su diseño, de su estética. Así es que continuamos por acá. Ok, bueno, ya luego de poco más de una hora de estar acomodando, refinando, pinzando y demás, quité quité 3 ramas más, que era una rama que estaba aquí, una rama que estaba acá y otra que estaba aquí en medio también, básicamente de esta área porque estaba muy pesada. Reajusté un poco más la línea del tronco, como pueden ver por acá. Esta curva la cerré un poco más para que el árbol se levantara un poco y si lo vemos de costado ya no quede tan inclinado y de frente pues se logra apreciar el movimiento que de pronto se podría cerrar un poco más, pero creo que no es necesario. Y ya pueden ver la división entre nubes de follaje. Voy a darle una vueltica para que vean. Obviamente en juníperos a veces menos es más y es necesario que se vea, que se aprecie la línea de tronco, que se vea la distribución de ramas. Y obviamente era un árbol muy frondoso, era un árbol muy tupido porque se le había dejado ese periodo de vigorización. Sin embargo, a la hora ya de rediseñar o de empezar a refinar el árbol como tal, siempre hay mucho follaje que se va. Y cuando digo mucho, me refiero más o menos a esta cantidad que fue todo lo que le quité, todo lo que le quité al árbol.
Ah, bueno, y otra rama que estaba por aquí atrás. ¿Por qué se quita tanto follaje? Obviamente entendemos que la fuerza del árbol radica en juníperos en lo que es el follaje. Sin embargo, al haber tanta densidad, hay poca cantidad de luz que entra. Por lo tanto, hay menos estimulación para brotación interna y la densificación de una estructura ya más definida en este diseño o en cualquier otro junípero con el que estemos trabajando. Cuando hay demasiado, siempre es bueno dar una pinzadita, un reacomodo, un pinzado, qué sé yo, para que ahora sí ya entre ahí en la estructura, puede ver bastante luz y que el árbol, obviamente, eso lo va a vigorizar. ¿Qué resta ahora? Lo mismo que cualquier trabajo que hagamos con juníperos o con árboles. Como no tocamos raíz, simplemente lo atomizamos un poco para que se vuelva a hidratar el follaje y va directamente al sol. Lo abonamos, lo chineamos y apenas ya la vena que se abrió un poco por el Dremel se vaya secado bien, aplicamos líquido de gin para que se pueda apreciar muchísimo mejor la vena muerta o el shari en este caso, que es lo que hicimos. Y como usted puede ver, se aprecia muy bien la curva tan estrafalaria que se le hizo, mucho movimiento, un árbol bastante llamativo en realidad. Así es que este es el trabajo que se le hizo. Los jeans se lograron acomodar de forma que por cierto lugar donde usted vea la ramificación, logran aparecer uno que otro jeansito por ahí. También imprime un poquito más de carácter, lo cual pues me tiene bastante satisfecho. Un árbol muy bonito. Y antes de finalizar el video, quisiera contarles algo que me pasó muy interesante en esta semana, y es que tuve la visita de un seguidor del canal desde Guatemala, el querido amigo Mariano Sosa, que se dio a la aventura de con Waze venirse caminando desde el centro de la ciudad hasta mi casa, y me lo topé literalmente en la puerta y fue una grata sorpresa. Al principio fue una sorpresa un poco inesperada porque uno jamás espera abrir la puerta y decir vengo de otro país y vengo a conocerte, pero bueno, fue una grata sorpresa, fue algo muy bonito. Pudimos pasar un tiempo cortito, pero la verdad es que bastante ameno compartiendo con Mariano y su compañero, que andan en temas laborales, en temas de trabajo, pero sacaron un ratito para venir a conocer a su servidor, y la verdad es que me siento muy honrado, me siento muy bendecido y sumamente alegre por el detalle tan hermoso que Mariano tuvo al sacar de su tiempo, caminar por un lugar que no conoce para buscar a alguien que simplemente hace locuras acá en internet. Mariano, un abrazo hasta Guatemala. Gracias por venir a buscarme, gracias por dedicar un rato de tu tiempo para venir a saludarme. La verdad es que fue una completa sorpresa, muy grata, muy bendecido me siento y muy honrado por usted y por todos los que en algún momento se dedican a tomar un mensajito, una foto, un compartir, cualquier cosa. La verdad que muchas gracias, un abrazo, y ojalá cuando regreses a Costa Rica, escríbeme y planeamos algo mejor con tiempo, porque Mariano se dio el lujo de conocer algunos de mis árboles acá en el techo y algunos de los secreticos que andan por ahí todavía guardados en el techo de mi taller. Mariano ya tuvo el gusto de poderlos conocer y pasamos un ratito bastante ameno. De verdad que, de nuevo, muchas gracias y un abrazo a Mariano y a todos ustedes. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, y si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los comentarios al pie del video. Recuerde que puede seguirme en redes sociales como Instagram y Facebook. Aparezco como Mi Taller de Bonsai. En TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!